Esto fue lo que pasó en vivo. ¿Son parte del esquema de recaudación o van a denunciar diputada. a los que los están difamando? Diputada, le estoy Si los pidiendo están que por difamando, favor tienen que finalice. presentar una denuncia Diputada penal. Le Estrada, pregunto, ¿cuál es el diputada Estrada, procedimiento por favor, ante le la pido. Oficina Anticorrupción? Le voy a sacar ¿Cuál el es uso de la palabra procedimiento si de no me escucha, presentación de- diputada. Se terminó su tiempo, diputada. Gracias, diputada Gailiar. Diputada Julia Estrada. Muchas gracias, presidente. ¿Cómo le va, señor Francos? El orfebre de Pallarols dijo, Karina Milei Le pide cobra... una interrupción al diputado Álvaro Martínez. No se la concedo. Bueno, El está orfebre de bien. Pallarols dijo que Karina Milei le cobraba $2.000 por una cena con el presidente. El 4 de abril, la agencia Bloomberg, Milei cobraba $20.000 a asistentes de sus cenas privadas cuando era diputado. Las reuniones se hacían en la Torre Le Parc de Palermo. Karina Milei los juntaba en una bolsa. Hayden Davis, le envío dinero a su hermana, Karina, y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiera. Diógenes Casares, un empresario que ni siquiera vive en Argentina, en Silicon Valley, abría coimas por $5 millones. Eso me puso muy nervioso. The New York Times, insospechado, ¿no?, de Cuca. Novelli ofreció una reunión con el presidente si se firmaba un contrato de $500.000 en concepto de servicios de consultoría. Charles Hoskinson, otro empresario. Cosas mágicas pasarán, le dijeron, si ponía plata para reunirse con Milei. Ayer salieron otras denuncias de gente bien metida en el barro de La Libertad Avanza. Viviana Aguirre, diputada por la provincia por La Libertad Avanza. Cuando vi la corrupción que había en PAMI, le pasé todo al presidente. Nunca me contestó. Samuel Doichele, agricultor, dirigente cooperativista. Me llamó Lule Menem y me dijo que pedir 10% no era delito. Se hacía en todos lados. Belén Veronelli, de La Libertad Avanza, Junín. Ofrecieron un puesto a cambio de una publicidad o de pagar pauta publicitaria en Junín. Daniel Del Curto, concejal de Berisso. Me dijeron que tenía que pedir el 10% de coimas del FISU para Berisso. Marcela Coronel, exdirectora del PAMI, de Santiago del Estero. Tuve que aportar el 25% de mi sueldo de PAMI en varias cuentas. Le solicito Y después una vino, interrupción, diputada. lógico que me quiera No le vamos a interrumpir, seguir. todo el mundo me debe querer interrumpir, pero no le voy a dar a nadie la interrupción. Le pido aproveche para las preguntas. Luego vino el audio de Españolo, Porque se le termina el verosímil a todas luces, en donde le piden el 3% desde ya, desde Karina Milei, y además dice, escúchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8, dicen los de la Suizo. La traes a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Así se están manejando. Yo le pregunto, señor Francos, todos estos desconocidos entre sí, aparentemente se pusieron de acuerdo desde Estados Unidos, Argentina, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, para denunciar a Karina Milei por coimera? ¿O será que no es casualidad y que finalmente las coimas las está pidiendo? Yo le quiero decir una cosa. Usted viene acá en virtud del artículo 100, no para poner la cara y encubrir a Milei y a Karina Milei. Usted es el jefe de gabinete, usted debe dar explicaciones sobre todas las denuncias que acabamos de mencionar. La última vez que vino, dijo que Libra no había sido una estafa. Su propio bloque, La Libertad Avanza, trajo a un tipo, a la Comisión Libra, a decir, claro que es una estafa, si yo mismo recomendé que no invirtieran en Libra. Quedó muy mal usted, señor Francos. También advirtió que había habido una investigación y de esa investigación no conocimos nada. ¿También van a recorrer el camino de la autoinvestigación o van a explicar por qué aumentaron 2.600% las contrataciones a la Suizo-Argentina? ¿Qué otros organismos están involucrados en las contrataciones de Suizo-Argentina, además del Ministerio de Salud, además del Hospital Posada, además del PAMI? ¿Qué otros organismos públicos tiene la Suizo-Argentina adentro? ¿Por qué el presidente Milei retuiteó el comunicado de la Suizo-Argentina que dice que ellos son limpios y buenos si a Jonathan Kovaliker lo encontraron huyendo de Nordelta y al otro lo agarraron con $250.000 y 7 millones de pesos en un auto de colección? Diputada, ¿Cómo hacemos para que el presidente defienda a la Suizo-Argentina si ni siquiera los empresarios de la Suizo-Argentina pueden defenderse a sí mismos? Gracias, diputada. ¿Son parte del esquema de recaudación o van a denunciar a los que los están difamando? Si los están difamando, tienen que presentar una denuncia penal. Le pregunto, ¿cuál es el procedimiento ante la Oficina Anticorrupción? Le voy a sacar el uso de la palabra si no me escucha, diputada. Se terminó su tiempo, diputada. Y le voy a pedir a todo el bloque que usen el tiempo reglamentario, porque son
más de 30 oradores. Si se exceden más de 2 minutos, se excede 1 hora esta asamblea que tiene un tiempo determinado. Así que ha finalizado el tiempo, diputada Estrada. Tiene la palabra a continuación el diputado Tomás Ledesma. Muchas gracias. Diputado Tomás Ledesma, y le pido por favor que haga un uso razonable del tiempo, pues si no esto no se ajusta a los reglamentarios. La diputada Giudici se quedó sin tiempo por cederle su tiempo a otro integrante de su bloque. Adelante, por favor. Después de la paparruchada que vimos hoy, excederse un poquito en el tiempo, creo que es lo menos grave que puede ocurrir en este recinto, pero bueno, señor presidente, señor jefe de ministro, qué semanita para venir al Congreso de la Nación, la verdad una puntería bárbara. Los que venían a deshacerse un montón de lógica contra la vieja política, contra la casta, están dando un ejemplo contundente de una reproducción constante de esa vieja lógica que ahora se empiezan a visibilizar de otra manera porque estamos en un momento de mucha debilidad en términos políticos del gobierno, con sus aliados y con un montón de actores que empiezan a soltarle la mano. Y la verdad es que... Tranqui, che. De última, pedime una intervención y una interrupción y te la doy. ¿Se la da la interrupción? Paren el reloj. No se la doy, a él no. ¿Al diputado Martínez? ¿Se la concede? No, diputado Ledesma, pero no se la doy. Al diputado Martínez le estoy diciendo. No. No va a conceder ninguna interrupción. Muchas gracias. Bueno. Y la verdad es que atravesando del primer al último actor político de este gobierno, bueno, cada vez... se me siguió corriendo el tiempo, señor presidente. Le pido consideración porque recién estoy comenzando y ya quedan 40 segundos. Muchas gracias. Se paró en su momento. No creo, pero bueno. Y la verdad es que ya es pornográfico muchas cosas que vienen ocurriendo en este gobierno. Inclusive creo, recorriendo del primer al último actor político de la Libertad Avanza, no hay uno que no esté cacoteado con el correr de los hechos que han ido ocurriendo durante todos estos meses, inclusive acá dentro de la Cámara de Diputados. Creo que con la cantidad de Menem que tenemos adentro de este Congreso de la Nación, si llegan a grabar una tercera temporada de la serie, Baraglia se queda sin laburo. Y si llegan a querer sumar a algún actor de reparto y la tienen en cuenta a Lilia Lemoyne con las ridiculeces que hace constantemente en este Congreso de la Nación, seguramente tengan un éxito contundente. La verdad es que lo digo humorísticamente, no preguntó nada, diputado. Se le termina el tiempo. Lo digo humorísticamente. 20 segundos. Lo digo humorísticamente, pero da ganas de llorar porque es lamentable coincidir con esta decadencia política. A los que creemos en la política, a los que nos formamos, a los que estudiamos, a los que laburamos, con estos tristes personajes que a la par de todo ese velo tristísimo que muestran, son garantes de que no se vea muchas veces la destrucción que está ocurriendo en la República Argentina. Señor presidente, por favor. Lo siento, diputado. Han dividido entre 40 del tiempo. Vivimos un momento para hablar más. Le hubiera dicho al jefe de bloque que se acomode previamente. Son 30 segundos, señor presidente. Ya se pasó un minuto. Una pregunta y continuamos, diputado. Cierro con la pregunta. Y es todo tan surrealista, señor presidente. Es todo tan trucho. Son truchas las licitaciones, son truchos los contratos, son truchas las cuentas de Twitter, señor presidente. Pero ¿sabe qué no son truchos? No son truchos los dólares que le encontraron al empresario de las droguerías. No fueron truchos los dólares que le encontraron al senador Cuellar una semana después de votar la ley base, y no son truchas las cosas que vienen haciendo. Y cierro con la pregunta para el señor jefe de gabinete de la Nación. Señor jefe de gabinete, quiero saber qué va a ocurrir con las rutas nacionales de mi provincia y la cantidad de accidentes reales que nunca habíamos visto en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué va a pasar con el acueducto de la ciudad de Paraná y el agua potable para todos los vecinos y vecinas de la zona? ¿Qué va a pasar con las plantas potabilizadoras que están al 90% y le falta el 5%? Gracias, diputado Ledesma. Ha sido aludida la diputada Lemoyne. Adelante, diputada Lemoyne. Muchas gracias, señor presidente. Voy a responderle al diputado preopinante que continúa gritando
Le voy a responder al diputado preopinante de Unión por la Patria que continúa gritando descontroladamente y él habla de espectáculos en el Congreso. Debo recordarle al diputado preopinante... Le pido a todos los diputados presentes, hay una lista de oradores con un tiempo determinado y una tolerancia de entre 30 segundos y 1 minuto. Se están pasando de la raya, de lo que corresponde. Entonces, por favor, diputado, continúe. Ha sido aludida la diputada, tiene derecho a responderle. No haga gesto, diputada Moró. Gracias, continúe, señor diputada presidente. Le respondo al diputado preopinente y a su compañera de banca que hablan de circos y les recuerdo que en una sesión pasada tuvieron la calidad tan baja de haberme tratado de gato a mí, a la diputada Márquez de loca. La verdad que ustedes dan vergüenza en su forma de ser. Entonces es tremendo que estén hablando ustedes de circo y encima que ustedes se den el lujo de hablar de corrupción, lo que dan es vergüenza. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Lemoine. El presidente de la Nación muchas veces dijo que no iba a cubrir ningún funcionario sobre el que pesara alguna sospecha de corrupción e incluso dijo que le iba a cortar las manos a algunos si robaba. Todo esto me genera algunas preguntas muy precisas que quiero hacerle, ministro, y que espero me responda con precisión y sin evasivas. ¿Separaron a algún funcionario preventivamente que aparezca en estas denuncias, en algunos casos judiciales y en otros mediáticos? ¿Realizó usted como jefe de gabinete, es decir, como responsable último de la administración pública, alguna denuncia ante la justicia o al menos ante la Oficina Anticorrupción sobre alguno de estos funcionarios denunciados en algunos casos judicialmente y en otros casos mediáticamente? Y por último, hay un patrón que se repite en muchos de estos casos y hay un nombre que se repite en muchos de estos casos. Ese nombre es el de Karina Milei, que parece que finalmente muerde más que Conan, señor ministro. La pregunta es, ¿qué van a hacer con Karina Milei? ¿Qué van a hacer con la secretaria general de la presidencia si alguno de estos indicios, si alguna de estas sospechas finalmente se convierten en certeza? Gracias, ministro, y gracias señor diputado, presidente. Tiene la palabra. Diputado Leandro Santoro, tiene 2 minutos para hacer las preguntas. Las valoraciones políticas las hace en otro momento. Gracias. Gracias, perdón, diputado Santoro. Es el jefe de gabinete que viene a contestar preguntas, no valoraciones políticas. Diputado, lea el reglamento, por favor. Es la enésima vez que lo mando a leer el reglamento. Adelante, diputado Santoro. Gracias, presidente. Mire, a mí con 2 minutos... Le pido silencio, por favor. Mire, presidente, a mí con 2 minutos... Les pido Con 2 minutos me alcanza, así que... Mire, ministro, hace 8 días que la Argentina habla solamente de un tema, conocido con el nombre de los audios de la coima. Entiendo que es una situación difícil, pero honestamente creo que el gobierno argentino ha creado una crisis institucional y le voy a explicar por qué. A mí me gustaría saber cuál es su opinión sobre el contenido de los audios. Yo ayer lo pude escuchar al presidente de la Cámara, Martín Menem, decir que él no sabía si la autenticidad era cierta o no era cierta, pero que estaba convencido que el contenido de los audios era falso. La autenticidad es cierta desde el punto de vista que ustedes tomaron la decisión de echarlo a Diego Españolo. Ahora, la pregunta concreta que yo le hago es, ¿por qué lo echaron a Diego Garbellini? Diego Garbellini no está mencionado en esos audios. Elípticamente lo mencionan. Si ustedes no creen en el contenido veraz de esos audios, ¿por qué lo echaron a Garbellini? Porque finalmente al que sí menciona a Garbellini es el señor Lule Menem y a Karina Milei en 7 oportunidades. En teoría, este señor Daniel Garbellini, era el cajero de Karina Milei. Y según lo que dice el señor Diego Españolo, estaba mexicañando una parte de la coima. Lo que se desprende de esos audios es que él había descubierto que le estaba choreando un 3% de más
a las empresas, básicamente a la droguería suizo-argentina. Entonces no termina de quedar claro por qué, y tampoco termina de quedar claro por qué el presidente de la Nación no habla, pero comparte en sus redes sociales un comunicado de la droguería suizo-argentina. Es una empresa privada que está siendo investigada por corrupción, a cuyos titulares se los encontró con un sobre, con 7 sobres, con $260.000. Es por lo menos una irresponsabilidad. En síntesis, ¿son conscientes que la forma de resolver este problema ha puesto a la Argentina frente a una crisis institucional? Porque al echarlo al señor Españolo y al señor Garbellini, finalmente le dan veracidad no solamente al tipo de audio, sino al contenido. Gracias. Gracias, diputado Santoro, y por hacer un uso racional del tiempo. También le agradezco. Diputado Kirchner, tiene la palabra. Gracias, presidente. Le pido autorización para leer algunas partes. Gracias, señor presidente. ¿Cómo está, señor jefe de gabinete? Son un par de cositas, de preguntas nomás, hechas desde el respeto. En algún momento usted y muchos de los que estamos acá compartimos un modelo económico, como decía usted en el 2011, noviembre del 2011. Creo que es buena la situación económica de la Argentina. Me parece que tenemos que ver cuáles son los pasos que viene dando una presidenta que sacó el 55% de los votos, no en balotaje, sino en una elección general. Y por otro lado, las medidas que viene anunciando, tomando los gastos que viene tomando, la presidenta va en el sentido de las cosas que hay que hacer en la economía argentina. En algún momento de la historia política argentina veíamos el modelo económico de la misma manera. Las personas pueden cambiar, usted lo ha hecho y lo ve desde otro lugar. La pregunta tiene que ver con el frente externo de la Argentina, con el endeudamiento externo, porque lo que uno va viendo es que se van haciendo metódicos y largos acuerdos con el fondo, constantemente. El 18 usted tuvo un enfrentamiento con Claver Carone en el BID. Lo recuerda, Claver Carone dijo que era un préstamo político que le daba el ministro de Economía Toto Caputo, hoy también ministro. La pregunta en ese sentido es, desde el 20 de junio del 2018 a la fecha, ¿cuántos dólares ingresó el Fondo Monetario Internacional a la Argentina y cuántos pagó? Esa es la primera. Y la segunda, porque la situación económica de la gente es apremiante, si este gobierno tuvo un buen momento económico, ya pasó y no volverá a tenerlo, no por la acción de la oposición, sino por las propias decisiones del presidente, tiene que ver con una nota que me llamó mucho la atención, que salió en Infobae hace unos días, que decía cuál fue el gigante de Wall Street que abandonó el peso justo antes de la disparada del dólar oficial y cuánto se ahorró. Cuando me introduzco, cuando veo la nota, es JP Morgan, ¿no? Que hace una gran movida económica, ya termino, presidente, que hace una gran movida económica, y le quiero preguntar esto, porque el JP Morgan en abril del 2025 recomienda hacer carry trade en Argentina, timba, se destinan recursos del Estado no a jubilaciones, a educación, sino a contener lo que marca un error garrafal del actual presidente que decía que la inflación era solo un fenómeno monetario. Y hoy están sin poder parar de subir las tasas todos los días para contener pesos que no vayan al mercado y esto presiona el tipo de cambio. Lo cual, a las claras, habla de la existencia de una economía bimonetaria en la Argentina y no el fenómeno que describía el presidente a la hora de asumir. Pero le decía lo del JP Morgan, que me interesa porque en junio del 2025 recomienda desarmar, y acá está la nota, brillante movida del JP Morgan, y después en agosto del 2025, una vez que toma ganancias del carry trade, vuelve a recomendar otra vez el JP Morgan hacer carry trade. Lo llamativo, señor presidente, ya termino, discúlpeme, es muy escaso el tiempo, estoy siendo muy respetuoso, creo. Entonces, es la pregunta al señor jefe de gabinete, es que entre el año 94 y 98 el señor Caputo fue jefe del área de trading del JP Morgan. Entonces me llama la atención que el JP Morgan tenga tanta habilidad para salir de la Argentina teniendo en cuenta dónde trabajó el señor Toto Caputo. Para Macri o Peña, el Messi de las finanzas, para Milei primero un inútil que dilapidó 15.000 millones de dólares y hoy el mejor ministro de Economía del mundo de la historia. La pregunta en sí, el año que viene tienen vencimientos externos por 18.000 o más millones de dólares. ¿Cuál es la política económica que el gobierno va a llevar adelante para encarar estos vencimientos, dada ya la suba de tasas actual? Y
si lo ve al señor presidente, señor jefe de gabinete, usted lo va a haber conocido, al expresidente Néstor Kirchner, supongo, y a la expresidenta también. Si quiere sacar al pingüino del cajón, me avisa y vamos los dos juntos hasta Río Gallegos y veo si tiene éxito. Muchas gracias. Señor Gracias, diputado Kirchner. No, presidente, me parece que sería bueno contestar alguna de las cosas, porque si no, en el hilo se pierden muchas de las cosas que disculpe, se dicen. jefe, si están de acuerdo va a contestar en la primera etapa de las preguntas y después seguimos con el resto de los oradores. A ver, diputado Martínez. Sí, presidente. Nosotros acompañamos la propuesta del jefe de gabinete, no tenemos ninguna dificultad y esto demuestra que los informes del jefe de gabinete tienen una dinámica en el recinto que usted también como presidente debería contemplar. Gracias, presidente. No entendí cuál es la dinámica. Bueno. No, porque es que hay algunas cosas que se plantean aquí que después me quedan como sin responder. Por ejemplo, una que acaba de decir recién el diputado Kirchner. Él mencionaba que, en primer lugar, comentarios que yo hice a fin del 2011, creo. Yo quiero decirle que a fin del 2011, no digo que no haya dicho algo sobre la economía en ese momento, pero también es cierto que en el año 2011 yo me fui del Banco Provincia y no continué trabajando para el gobernador Scioli en el segundo periodo. Eso para aclararlo, ¿no? Pero le quería hacer una aclaración más, que me parece importante, porque él habla del ministro Caputo y de que si era funcionario de tal banco y que si esos bancos aconsejaban el carry trade o no, etcétera, etcétera. Yo le quiero decir lo siguiente. Como lo dije al principio, no sé si el diputado estaba presente, por ahí él se levanta, se va y después vuelve, pero se lo voy a repetir. En el año 2001, la deuda, el stock de deuda total consolidado en la Argentina, es decir, Tesoro más Banco Central, era de 144.000 millones de dólares. Hacia finales de 2023 llegó a 519.000 millones de dólares. Es decir, que la deuda pública se elevó en 375.000 millones de dólares entre el 2001 y 2023. ¿Quién gobernó durante todo ese periodo? Eso quería que me pregunten. Exactamente eso quería que me pregunten. Exactamente eso quería que me pregunten. De este total. No, está bien. Está muy buena la pregunta. De este total, el 83% lo tomó el kirchnerismo. Digo, para dejarlo claro, del 2001 al 2023, 519.000 millones de dólares. El 85% lo tomó el peronismo. Este gobierno... A ver, disculpe, jefe de gabinete, por favor. A ver, hicieron la pregunta, está contestando. O sea, estuvo callado el jefe de gabinete mientras el diputado Kirchner preguntaba, le está contestando, aunque no le guste la respuesta, esté bien o esté mal, tiene todo el derecho a contestar y ustedes tienen que escuchar en silencio con el mismo respeto. O sea, respeto es ida y vuelta. Después, si le da la palabra, de nuevo intervendrá el diputado Kirchner. Adelante, jefe de gabinete, por favor, y no lo interrumpan. Gracias. Después de todo ese brutal incremento de deuda entre el 2001 y el 2023, este gobierno, al que ustedes dicen que se recomendó el carry trade y toda esta historia, redujo por primera vez la deuda en 54.000 millones, es decir, que aquella deuda que llegó a estar en 519.000 millones de dólares en diciembre del 23, hoy se ha reducido 54.000 millones y casi el 10% del total. Se canceló. No, le voy a decir, yo no sé, la verdad que yo no sé los números que manejan ustedes a veces, porque, escucho, no, qué verdadero, yo escucho muchas veces decir cosas que no tienen ni pie ni cabeza.
Escuché el otro día al presidente de la bancada de Unión por la Patria decir livianamente que este gobierno había endeudado a la Argentina en 100.000 millones de dólares. Por favor, si este gobierno tuvo superávit desde el primer mes de gobierno, no emitió desde el primer mes de gobierno, ¿qué endeudamiento puede tener? No seamos ridículos, por favor. Te devuelvo la palabra, no quiero hablar más, Martínez, deja, seguí. No, Tiene la palabra No, bueno, las contestaciones, sí. Ni me acuerdo. Quería contestar esta, que era una pregunta que me parecía muy importante. ¿Va a continuar, Guillermo, o seguimos con los oradores y contesta al final? Quiero ver alguna, a ver si me acuerdo alguna en particular. Esas son todas falsas. Todas falsas. Pero como siempre hace la diputada Estrada, dice un montón de falsedades, arma un videíto, después lo publica en las redes y con eso hace campaña política. Punto. Todas las cosas que dijo, no hay ninguna cosa demostrada, saca todas las cosas de las redes y dice fulano de tal, dice que pagó a Mengano, que Pallarol, dice que le pidieron tanto. Todas cosas sin probar. No, ¿por qué? No me voy, estoy acá. Lo que sí dije, lo que sí le planteé al presidente, y ya pasamos, le dije, no me quiero pasar desde las 12:30 hasta las 20 horas. Pongamos un tiempo razonable, lo que ustedes consideren razonable, que yo considero que son 4 horas, 5 horas, y ya voy por la quinta. Me plantea el diputado Santoro, porque es interesante, ¿no? Es interesante analizar un poco el contexto. El día martes, creo que fue, de la semana pasada, aparecen estos famosos audios, se comentan públicamente, por la noche, creo, en un programa televisivo, ahí me entero yo de los audios. Al día siguiente, en un debate en este recinto, el diputado Santoro tenía armado un discurso perfecto y la denuncia presentada por el doctor Dalbón coincidía con el audio, con lo que dijo el diputado, con todo, estaba todo armadito, ¡pum!, se presentó también el mismo día miércoles. No, rarísimo, pero no, algunos usan el término pereta, pero yo no quiero utilizar términos que son... No quiero utilizar términos que son un poco peyorativos para una operación bien montada, ¿no? Lo que quiero decir, me pregunta por las renuncias. Bueno, yo no sé, yo no le pedí la renuncia. Yo le dije al presidente que debía separarse del cargo al titular de Landís. Fundamentalmente porque había salido un audio que se le atribuía y este señor no había salido a aclarar nada al respecto. Digo, no puede ser que estemos en una situación donde un funcionario público aparece supuestamente en las redes y nadie clarifique nada. Le pido al presidente que saque un decreto donde se limiten las funciones de las cabezas de Landís, que eran el presidente y su segundo. Es el segundo, ese que estaba debajo de... A ver, no dialogue, por favor, porque usted mismo, diputado, usted mismo me planteaba, no sé si fue usted, perdón, pero alguien me planteó recién si estaba descabezado el organismo, si estaba funcionando. Bueno, perdón, usted. Le digo, bueno, no se puede descabezar el organismo. No, está funcionando. Hay un interventor que está trabajando y organizando la auditoría. Vamos, a ver, no es para que dialoguen, ya hizo la pregunta, está contestando. Diputado, señor Gemo, con los oradores. ¿Lo quiere? Bueno, ya vino una parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, ¿lo dije bien? Ah, bueno, usted me transmite, me está haciendo transmisor de la pregunta. Ok.
Los dólares a los que se comprometió en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se giró una parte de los dólares importantes, si usted quiere le digo exactamente, no lo tengo acá presente. Ahora con la firma, después de la primera revisión, se acordaron los 2.000 millones que quedaban pendientes para este periodo, y todas esas sumas que se recibieron fueron para cancelar deuda del Banco Central. Continuamos, diputado. Continuamos, diputada Saracho. A continuación, el uso de la palabra. Diputada Saracho. Tiene que hablar la diputada Saracho. Le cedo la interrupción al diputado Máximo. Sí, diputado. Gracias, señor presidente. No, primero, yo la apreciación que hice no era el lugar que trabajaba en el 2011, entiendo que era Daniel Scioli, entonces en el VAPRO, sino que hacía una apreciación de cómo usted veía la economía y tiene todo el derecho a cambiar. Solo quería recordar eso. Por otro lado, no le pregunté la tira de la deuda 2001 a 2023, que habría que ver muy bien cómo es, porque usted tiene que recordar que en el 2013 recibe el país en default. Por ahí no se recuerda. También puede recordar quién afrontó y pagó los bodenes, que significaban los ahorros de los argentinos, y durante qué gobierno sucedió eso. Y la verdad que yo le hice otra pregunta. La pregunta que le hice, ¿cuál es la política económica para afrontar los vencimientos que hay el año que viene en el frente externo? La otra fue, por ejemplo, Fondo Monetario, ¿cuánto ingresó, cuánto egresó? O también podría decirle cuáles son las políticas de turismo que van a implementar para dejar de tener el déficit que tiene entre la emisión y la recepción en el turismo. Nada más. Pero si vamos a hablar de la economía, de la deuda, quiero recordarle a muchos presentes que el ministro Duhovne, del señor presidente Macri, dijo que recibió un país extravagantemente desendeudado. Nada más, la pregunta es, Frente Externo 2026, Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. Gracias, diputado Kirchner. Señor jefe de gabinete, para continuar con la dinámica que tiene su visita, vamos a continuar con la lista de oradores y preguntas. Tiene la palabra la diputada Saracho. No hacemos más interrupciones, pues nos estamos excediendo del tiempo. Adelante, diputada Saracho. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de mi ley, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están de desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada. Solamente esas tres cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de contenido.